bienvenidos a este nuevo módulo llamado Array en Java. Vamos a hablar sobre los distintos temas que vamos a ver en este módulo. Empezamos con qué es un array, esta estructura nueva de datos que hasta ahora no hemos visto. Empezamos con los arrays de tipo datos primitivos como int, char, double, etcétera, etcétera. Vamos a ver la declaración e inicialización de estos arreglos, cómo están representados en la memoria RAM, más o menos, un esquema, y cómo asignamos y mostramos valores de estos arreglos de datos de tipo dato primitivo. Seguimos con array de tipo dato de clase, con la misma característica. Vemos declaración e inicialización de estos arreglos, que van a guardar objetos adentro. El array ya de por sí es un objeto, representación de estos en la memoria RAM y asignación y muestra de los datos de estos arreglos en sus posiciones. Seguimos con la propiedad length, que es la única propiedad que tienen los arreglos, no tienen comportamiento, salvo los heredados por object. Seguimos con cómo podemos inicializar arreglos con los inicializadores, variables como índices, expresiones como índices y constantes como índices, arrays de tipo final, qué características tienen, cómo podemos utilizar el for mejorado para recorrer arrays y qué pros y contras tienen, los arrays como parámetros, arrays multidimensionales y sus formas para declararlos, cómo podemos declarar estos arreglos multidimensionales a distintas formas y qué características tienen los arreglos multidimensionales en Java, son igual que los otros lenguajes de programación, sí o no. Y por último, al momento de declarar arreglos podemos ubicar los corchetes de distintas formas, distintas maneras y algunos tendrían distintos significados. Todo esto vamos a verlo a continuación. Vamos a empezar a explicar los distintos temas. ¿Qué es un array? Un array es un tipo de dato estructurado. Cuando decimos que un array es un tipo de dato estructurado, estamos hablando del elemento array. Ese elemento que va a tener, ese tipo de dato estructurado que va a tener un montón de elementos asociados mediante un índice y vamos a poder acceder a esos elementos asociados mediante un índice. A continuación decimos, en el lenguaje Java, un array es un objeto. Bien, porque ahí estamos yendo más a la parte técnica. ¿Cómo es que creamos un array? Se crea mediante un objeto. O sea que el array, ese elemento estructurado, va a ser un objeto guardado en una variable. Ese objeto va a referenciar a una, cero o más variables o elementos que van a estar relacionados entre sí mediante un índice. Por eso decimos que esto quiere decir que a diferencia de una variable que contiene la referencia a un objeto o un dato primitivo, la variable array también va a ser referencia a un objeto. En este caso no podría contener un dato primitivo. Esa variable array, que después vamos a ver cómo la declaramos, va a tener que guardar un objeto, una referencia a algún lado de la memoria. Pero este objeto nos va a permitir acceder a 0, 1 o más elementos, variables, componentes, como lo queramos llamar, relacionados entre sí a partir de un índice. Ahora lo vamos a ver en las siguientes imágenes cómo estaría representado en la memoria. El acceso a estos componentes va a ser, o variables o elementos, va a ser a partir del índice, partiendo desde la posición 0. Todas estas variables agrupadas dentro del objeto array van a tener que ser del mismo tipo de dato, el cual puede ser primitivo o de clase. Este último párrafo o oración es una característica propia de Java. Acuérdense que Java es fuertemente tipado. Algunos lenguajes de programación, como Smalltalk, por ejemplo, no es necesario que sean del mismo tipo de dato. Vamos a empezar a ver el caso de aquellos arrays que permiten el guardado en cada una de sus posiciones de tipos de datos primitivos. En este caso, de tipo de datos primitivos int. Esto quiere decir que en cada posición ese array va a permitir números enteros, pero como dato primitivo. Luego vamos a ver el caso en donde un array permite en cada posición objetos de alguna clase determinada. Por ejemplo, objetos de la clase factura, objetos de la clase integer podría ser, objetos string, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar con los arrays que permiten el guardado de tipos de datos primitivos. Lo que tenemos que hacer es analizar esa línea que dice int, corchetes, arreglo 1, igual new int, corchete, y dentro de esos corchetes el número 10, punto y coma. Esa es la declaración de una variable arreglo que permite datos primitivos de tipo dato int, y del lado derecho de sin igual es la instancia de un nuevo objeto de tipo array que permite datos primitivos en su interior, en su guardado, de 10 posiciones. Bien, ¿cuál es la variable ahí? Arreglo 1. A diferencia de los casos anteriores que venimos viendo en este
curso extenso, a la izquierda de la variable hay un tipo de dato que es int, pero se agregan esos corchetes. ¿Y eso qué quiere decir? Eso le está diciendo al compilador de Java, a la máquina virtual de Java, que esa variable arreglo 1 va a guardar una dirección de memoria. Todavía del lado izquierdo de sin igual no lo está haciendo, pero si nosotros podríamos hacerlo por separado a eso, como siempre, podríamos poner int corchete arreglo 1 punto y coma y abajo arreglo 1 igual a new int corchete 10 punto y coma. Pero estamos haciendo todo junto. Lo que estamos diciéndole es que esa variable arreglo 1 va a poder guardar una dirección de memoria, pero que esa dirección de memoria no va a apuntar a un objeto. O mejor dicho, sí va a apuntar a un objeto, pero no un objeto individual como era el objeto factura, sino que va a apuntar a un objeto que va a ser de tipo array. Por lo cual ese objeto va a permitir el guardado de 0, 1 más elementos que se van a relacionar entre sí mediante un índice. Esa es la explicación del lado izquierdo del signo igual. Y del lado derecho del signo igual, lo que estamos haciendo es justamente instanciando un objeto de tipo array, que permite el guardado de tipo datos primitivos int, de 10 posiciones. Entonces, en esa variable arreglo 1, lo que se va a guardar es una dirección de memoria, ahora sí ya instanciado ese objeto, que va a apuntar, podemos decir, al primer elemento de ese arreglo, o sea, a la primera posición de memoria de donde va a estar el arreglo. Y en la memoria RAM, ¿no? Y desde esa dirección de memoria vamos a tener que ir hacia adelante en relación a direcciones de memorias, podríamos decir que correlativas, y en donde cada posición va a tener una cantidad de bits determinados en base a su tipo de dato, que en este caso es int. Entonces van a ser 32 bits. Entonces lo que va a hacer el compilador es reservar desde la dirección de memoria, en este caso pusimos FF4545, 10 posiciones de memorias hacia adelante, contando que cada posición de memoria tiene que tener 32 bits para su guardado, que van a ser números enteros. Ahí lo tenemos en la imagen un poco representado, y teniendo en cuenta lo siguiente, que la primera posición de memoria, que va a referenciar al primer elemento de ese arreglo, va a poder ser accedido mediante un índice y que ese índice empieza en 0. Por eso pusimos paréntesis 0, paréntesis 1, paréntesis 2, paréntesis 3, punto suspensivo, paréntesis 9. Por eso no llega al paréntesis 10, porque como arranca en 0, llega hasta el 9. Porque son 10 posiciones. Los arreglos sí o sí necesitamos definir las posiciones. Entonces podemos saber, por lo menos en estos casos que los arreglos son de tipo dato primitivo, podemos saber cuál es su tamaño en la memoria RAM, porque sabemos los tamaños en bit de los datos primitivos y sabemos que son 10 posiciones. Vamos a ver esto mismo, la declaración e inicialización de un objeto array en el código. Simplemente eso. Después vamos a ver el acceso a la información y cómo asignamos valores a las posiciones de un arreglo y cómo recuperamos los valores de las posiciones de un arreglo. Pero primero vamos a ver la declaración e inicialización. Vemos ahí en la línea 20, 19, cómo estamos haciendo lo mismo que vimos en la imagen. En la imagen de la diapositiva. Vemos array 1 de tipo dato int y le instanciamos un objeto de tipo array que va a permitir números enteros en este caso. Y lo que estamos haciendo a continuación es lo mismo, nada más que separado. Lo mismo que podríamos hacer con una variable común y corriente, en este caso lo podemos hacer también con un arreglo. Pero acuérdense, estamos instanciando un objeto de tipo arreglo, de tipo estructura de datos arreglo. Lo que además se agrega a eso, que les estamos diciendo que los datos posibles en sus posiciones de cada posición, o sea, del 0 al 9 en ese arreglo, van a ser tipos numéricos enteros. No podemos guardar cualquier cosa. Tienen que ser tipos de datos enteros numéricos, primitivos. Bien, veamos el caso siguiente. Tenemos una variable, arreglo 1, que va a ser también trabajada adentro la referencia a un array. Pero acá la diferencia es que cada posición de ese array, no la variable arreglo 1. La variable arreglo 1 va a seguir teniendo una dirección de memoria como el caso anterior. Pero la diferencia acá es que cada posición a donde referencia arreglo 1 y sus posiciones consecutivas, para así llamarlo, o con cada posición, cada índice, no van a guardar un valor entero como en el caso anterior, que era un número de 32 bits. Acá lo que se va a guardar también es una dirección de memoria que va a apuntar a un objeto determinado que va a estar guardado en algún lugar de la memoria RAM de tipo de dato factura. Por lo cual, hay una imagen que pusimos null.
Porque ese arreglo va a tener 10 posiciones y va a guardar objetos de la clase factura. Pero no sabemos si esos objetos, hasta que no le asignemos un objeto en sí, va a ser null, no va a tener referencia a ningún objeto. En el caso anterior era 0, porque el valor por defecto es 0. En este caso, de los enteros, de los tipos de datos primitivos enteros. En este caso, el valor por defecto de un objeto o la referencia a un objeto, para los arreglos en su interior, es null. Bien. Ahí dejamos exactamente lo mismo. Cada posición del arreglo va a tener su dirección de memoria y lo vamos a poder acceder mediante un índice. Pero recuerden lo siguiente. Ahora, en cada posición de este arreglo, en su interior, no va a haber un valor determinado, sino que va a haber una dirección de memoria que va a apuntar a un objeto determinado en algún lugar de la memoria RAM que va a ser del tipo de dato factura. ¿Y cuál va a ser el tamaño de cada posición de este arreglo en la memoria RAM? Estas son cosas muy técnicas que tampoco no nos interesa demasiado llevarlos al conocimiento de esto, porque la verdad que son cosas muy de bajo nivel. Pero bueno, podemos suponer entonces que como estas posiciones del arreglo van a guardar direcciones de memoria, que por ahora es null, pero van a guardar direcciones de memoria, la cantidad de memoria de cada posición va a ser de 32 bits, que también sería la forma en cómo se representa una dirección de memoria. Pero esto, volvemos a decir, no es para que tampoco sea una verdad absoluta, pero bueno, como para seguir un poco la misma explicación que el caso anterior. Como en el caso anterior, vemos en el código lo mismo, exactamente lo mismo que vimos en la imagen, donde declaramos una variable que va a permitir la referencia a un array que va a poder guardar objetos de la clase factura. Ahí lo vemos en la línea 28. Y ahora hacemos lo mismo, pero en dos instrucciones, sentencias separadas. Uno es la declaración del arreglo más su instanciación, y el otro es la declaración del arreglo, o sea, sería la variable de tipo arreglo, y luego la instanciación de ese objeto arreglo que va a permitir objetos de la clase factura en cada una de sus posiciones. Ahí lo vemos en pantalla como lo estamos haciendo. Es exactamente lo mismo que el caso anterior. Diferencias: en cada posición del arreglo del caso anterior se van a guardar números enteros y en este caso se van a guardar direcciones de memoria que van a referenciar a cada objeto de esa clase factura, siempre y cuando esos objetos se vayan creando a lo largo del tiempo en el programa y se vayan asignando a esas posiciones del arreglo, ¿no? Empecemos a ver el caso de asignación y cómo mostramos elementos de un arreglo. En este caso volvemos al caso donde los elementos de cada posición del arreglo son de tipo dato int. Vemos en la línea 35 y 36 que estamos asignándole a cada posición del arreglo, que en realidad no es a cada posición del arreglo, es a la posición 0 y a la posición 1, dos valores numéricos, 3 y 4. No podríamos asignarle cualquier cosa, le tenemos que asignar tipos de datos int, en este caso son números enteros. ¿Cómo se lo asignamos? Con una posición. No podemos asignárselo a la variable array1 porque le estaríamos asignando un número 3 a esa variable que en realidad tiene adentro una dirección de memoria que hace referencia al inicio de donde está el objeto array, en la memoria RAM. Entonces, en la posición 0 y en la posición 1 estamos guardando un 3 y un 4. Y luego, en la línea 38 y 39, lo que estamos haciendo es mostrando los valores guardados en esas dos posiciones de memoria, mejor dicho, en esas dos posiciones del arreglo, que son las dos primeras posiciones. Pero después tenemos la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que existen, pero como vimos en la primera imagen, tienen un valor 0 porque es el tipo de valor por defecto de ese tipo de dato primitivo que es el int. Por eso vemos en la consola que muestra 3, 4, luego muestra de nuevo 3, 4 porque está mostrando el de la línea 35, el de la línea 36 y luego, perdón, el de la línea 38, la línea 39 y después, dentro del for, fíjense cómo usamos el for para recorrer un arreglo. Empieza con una variable i igual a 0, que sería la posición 0 del arreglo, luego hasta el número 10, porque sería el final, podríamos poner hasta 2, entonces ahí sí nos mostraría 3 y 4 nada más. Pero vamos a poner hasta 10 para que se vea cómo los elementos de las posiciones 2, 3, 4, 5 hasta la 9, hasta ahora tienen el valor 0, que es el valor por defecto del tipo de dato primitivo int.
Y lo que estamos viendo ahí también es cómo usamos un for, que por lo general las estructuras de iteración como el for, el while, son sumamente utilizados para el recorrido de un array, ya sea para asignarle valores como para mostrar los valores de ese array. Teniendo en cuenta que podemos jugar con los índices de la variable i, que mejor dicho, la variable i va a ser el índice del arreglo, entonces podemos jugar en qué posición arrancamos y en qué posición terminamos, ya sea para asignar valores a ese arreglo o para mostrar valores de ese arreglo. Entonces, ¿qué vimos ahora en esta partecita? Es cómo asignamos y cómo podemos mostrar valores ya guardados en un arreglo. Vemos que aquellos valores, aquellas posiciones del arreglo que todavía no fueron asignados valores, por defecto tienen el valor 0, como habíamos mostrado en la imagen, en la primera imagen de los arreglos con el tipo de dato primitivo. Bien, vamos entonces ahora al caso de aquel array que va a guardar objetos de la clase factura. Ahora, a diferencia del caso anterior, en la posición 0 y en la posición 1 del nuevo array que vamos a crear, no vamos a guardar números, porque lo que estamos diciendo es que cada posición de ese arreglo se van a guardar objetos de la clase factura. ¿Y cómo representamos los objetos? Con direcciones de memoria que van a apuntar a esos objetos. Entonces, fíjense cómo en la línea 50 y 51 instanciamos objetos de la clase factura en cada una de las posiciones del arreglo. Ahí vemos cómo en la posición 0 instanciamos un objeto de la clase factura y en la posición 1 instanciamos un objeto de la clase factura. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada posición del arreglo 0 y 1 va a haber una dirección de memoria ahora, en vez de null, va a haber una dirección de memoria que va a hacer referencia a un objeto de la clase factura que estará guardado en algún lugar en la memoria RAM, ¿bien? Como ya hemos visto cómo trabajan los objetos en la memoria RAM. Pero esa es la gran diferencia. Fíjense ahí cómo muestra null, 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 porque es de la posición 2 en adelante hasta la 9, lo que ya hemos visto en la imagen, en la diapositiva, que por defecto es null, y ahí nos está mostrando, acuérdense que eso es una representación muy básica, muy alto, 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 alto nivel, de lo que sería la dirección de memoria de esos objetos. Que no lo es, ¿bien? Pero bueno, es lo que está mostrando. Pero bueno, nosotros lo que tendríamos que hacer ahí es darle algún valor a algún atributo de ese objeto factura, de esos objetos facturas, y no mostrar array 4 corchete 0, array 4 corchete 1. Tendríamos que mostrar array 4 corchete 0, array 4 corchete 1, pero luego del corchete que cierra poner un punto y algún método que muestre algún atributo de ese objeto factura. Porque cuando ponemos array 4 corchete 0 estamos accediendo al objeto, ¿no? Como si en una variable que guarda un objeto de la clase factura mostramos esa variable. Es exactamente lo mismo. Nosotros no mostramos la variable, mostramos la variable .getCódigo. Acá sería lo mismo, array 4 corchete 0 .getCódigo. Array 4 corchete 1 .getCódigo. Punto después del corchete que cierra, ¿bien? Luego lo vamos a hacer, pero para que ya vayamos metiendo en el tema. Y dentro del for, ¿qué sería? Array 4 corchete i, cerramos el corchete, .getCódigo. Por ejemplo, entonces nos mostraría en aquellas posiciones del arreglo donde fueron instanciados objetos de la clase factura, nos mostraría el método, el atributo código a partir del método getCódigo, ¿no? De ese mensaje, de ese comportamiento. Vamos a asignarle a atributos de ambos objetos de la clase factura que están guardados en las distintas posiciones, en la posición 0 y en la posición 1, vamos a asignarle valores a atributos para poder mostrarlos. ¿Ven cómo ponemos? Array 4 corchete 0 .setCódigo y ponemos un valor. Array 4 corchete 1 .setCódigo y otro valor. ¿Por qué? Porque array 4 corchete 0, array 4 corchete 1, ¿qué hacen? Nos están devolviendo en cierto punto el objeto. Fíjense cómo mostramos ahí los códigos. ¿Ven? Es importante ver este caso porque por lo general vamos a trabajar con arreglos de tipo que permiten guardar objetos de una clase determinada. En realidad arreglos no es tampoco una estructura de datos que se usa demasiado. Vamos a terminar usando colecciones, que es algo que vamos a ver en algunos módulos más adelante. Pero bueno, arreglos es el inicio de todo esto, ¿no? Es la estructura de datos un poco más original, para así decirlo. Pero luego uno termina trabajando con colecciones. Pero bueno, ahí ven cómo manipulamos los objetos que están guardados en cada posición del arreglo para setearle sus valores y luego mostrar los valores de esos objetos.
códigos. Así es como se trabaja cuando tenemos objetos guardados en cada posición de un arreglo. Por supuesto que sigue mostrando null, porque esas posiciones no fueron asignadas, y por supuesto que muestra ahí las direcciones de memoria, la representación muy a alto nivel de las direcciones de memoria, porque dentro del for en el system.out todavía dejamos array4 corchete i, cosa que sigue siendo igual que en el caso anterior, nos sigue mostrando las direcciones de memoria guardadas en la posición 0 y la posición 1. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Agregar .getCódigo. ¿Ven? Ahí donde estamos señalando con el cursor del mouse, tendríamos que agregar .getCódigo para que nos muestre ¿qué cosa? Los códigos de cada objeto guardado en la posición 0 y la posición 1 de ese arreglo array4 corchete, en este caso i, que es la forma en cómo nos va devolviendo cada objeto de ese arreglo dentro del for. Pero, ¿qué pasó acá? Nos está tirando un error. Nos muestra la línea 56, 57, nos muestra las dos primeras iteraciones del for, pero luego que nos dice, che, me estás pidiendo que te devuelva el código de los objetos que están guardados en la posición 2, 3, 4, 5, pero no hay nadie adentro. No reconozco el getCódigo en objetos guardados en la posición 2, 3, 4, porque no hay nada, ni siquiera hay objetos. Está el null. Entonces, ojo con esto cuando trabajamos con arrays que guardan objetos. Ojo con esto, porque se empieza a complicar, porque ahí ya tendríamos un error en donde podríamos a lo mejor manejarlo con una excepción, habría que ver, pero ya serían temas muy más avanzados. En realidad, acá habría que achicar el for y poner que la i vaya de 0 hasta i menos, en este caso, 2. Entonces nos recorrería solamente la posición 0 y la posición 1. Pero ya hay que tener un juego entre la variable que recorre el for, que sería la i, y saber hasta qué índice recorrer el for si es que ese for no fue cargado en su totalidad. ¿Se entiende? Esto es importante saberlo. ¿Qué hacemos entonces? Cambiamos el límite de ese for en la expresión del medio, en donde ponemos que i sea menor a 2. Entonces, ¿qué va a hacer el for? Va a ir de i igual a 0 a i hasta 1. Entonces, nos va a recorrer array4 corchete 0 y array4 corchete 1. Y ahí sí nos muestran los dos valores y no nos tira ningún error. Esta sería la forma en cómo tendríamos que ir manipulando los índices dentro del for para recorrer los elementos correctos y bien cargados, siempre y cuando sepamos que esas posiciones del arreglo están bien cargados en el arreglo. Luego, cuando veamos colecciones, vamos a ver que esto se simplifica, pero bueno, por el momento con los arreglos tenemos que trabajarlo de esta manera. Que es la manera como se trabajaban las estructuras de datos, en este caso arreglos, en lenguaje de programación estructurados. ¿Bien? En C, en Pascal, etcétera, etcétera, teníamos la estructura de datos arreglo, no tenemos colecciones. Entonces, es esta la forma en cómo recorremos esas estructuras de datos arreglo, de esta manera. Vamos a ver una cosita más antes de avanzar con algunos ejemplos. Vamos a ver las propiedades o métodos que son propios de un objeto de tipo array. Si nosotros ponemos array4 punto, nos tiene que aparecer, acuérdense que adentro de array4, que es una variable que guarda un objeto de tipo array, nos tienen que aparecer todas las propiedades y métodos pertenecientes, obviamente, a la clase object, como todo objeto, porque todo objeto toda clase termina heredando de object, pero además de las propias de lo que sería la clase objeto, la clase array. Y si hacemos eso, ¿qué nos aparece? Nos aparecen solamente métodos pertenecientes a la clase object, salvo la propiedad length, que es una propiedad final, una constante, que nos va a devolver el tamaño de ese arreglo. Simplemente no tiene mucha preponderancia porque sabemos, vamos a la declaración del arreglo y sabemos también ahí cuántas posiciones tiene el arreglo, porque al declarar un arreglo e instanciar un objeto de ese arreglo, tenemos que poner la cantidad de posiciones, por lo cual no tendría mucho sentido. Pero bueno, es lo único que aparece como propio de la clase array cuando ponemos el punto después de esa variable que guarda un objeto de la clase array. ¿Bien? Todo lo otro, todos los métodos restantes son propios de la clase object, como cualquier objeto los va a tener. Ahora vamos a ver una nueva forma de cómo podemos, al momento de declarar el arreglo, podemos darle valores
a sus posiciones. Lo vamos a ver en el caso de tipos de datos primitivos. No tendría mucho sentido, probablemente, al momento de hacerlo en un arreglo de tipo de datos de una clase ya definida o definida por nosotros, como en el caso que ya hemos visto de factura. Ahí vemos cómo podemos declarar un arreglo y con llaves separadas por comas darle valores a sus posiciones. Podríamos darle valores a todas sus posiciones o a las posiciones que nosotros creamos convenientes de ese arreglo. Otra situación que nos podríamos encontrar o ver es utilizar una expresión como índice. Por ejemplo, declaramos dos variables enteras de tipo dato primitivo int y dentro de la declaración de un arreglo, en la declaración del índice de la cantidad de posiciones, usamos una expresión a más b, por ejemplo, para definir la cantidad de posiciones de ese arreglo. Por supuesto que esa cantidad de posiciones queda fija. Por más que después cambiemos el valor de a o b, no va a cambiar el tamaño del arreglo. El arreglo ya está definido con esa cantidad de posiciones, como vimos anteriormente. Se selecciona una cantidad de memoria RAM en la memoria RAM para ese arreglo y listo. O sea que si luego cambiamos el valor de alguna de las variables y queremos acceder a una posición de ese arreglo que no fue el definido en la declaración del arreglo, por supuesto que nos va a tirar un error, ahora lo vamos a ver. Pero vamos viendo en pantalla cómo lo vamos haciendo. Ahí vamos solucionando algunos errores que se nos fueron apareciendo mientras fuimos agregando el código. En definitiva, ahí hay una duplicación de nombres del arreglo. Bueno, ahí nos equivocamos, pusimos new array, no int. Y ahí le asignamos a la posición 6, a array 7, un valor. Y ahora mostramos esa posición del arreglo en la posición 6 y no hay ningún problema porque a más b es 4 más 3, 7. Por lo cual, la posición 6 sería la última. Está perfecto que sea así. Ahí mostramos la línea 33 y vemos que nos muestra el número 3. Coincide con la línea 31. Veamos el caso que hablábamos antes. Si cambiamos el valor de A, por ejemplo, ponemos 56 y ahora queremos acceder al índice 56, por ejemplo, que estaría bien porque 56 más el valor de B estaría bien. Nos va a tirar un error y nos va a decir no, a esa posición no se puede acceder porque el arreglo tiene 7 posiciones. Entonces ahí lo estamos viendo, lo cual no se recomienda en realidad hacer esto demasiado porque por ahí podemos equivocarnos, cambiar el valor de alguna de las variables que está dentro de una expresión, o si no fuese una expresión, fuese una variable común y corriente solamente como cantidad de posiciones en la declaración de un arreglo, no se recomienda. En todo caso, lo que podríamos hacer es utilizar alguna variable final como constante. Ahí vemos cómo utilizamos en la línea 29, utilizamos una variable final y ahí sí podríamos utilizarla como el valor del tamaño del arreglo en el momento de la declaración, porque en realidad una variable constante, cuando querramos modificar su valor, nos va a tirar un error ya de por sí, no nos va a dejar, el compilador nos va a decir no, esta variable es constante y no le puede cambiar el valor, por lo cual ahí tendría un poco más de sentido. Y por último, relacionado a esto de la palabra reservada final, podríamos hacer un arreglo final, pero termina pasando lo mismo que cuando vimos la palabra reservada final. Lo que vamos a poder modificar son los contenidos de las posiciones del arreglo, por supuesto. Lo que no vamos a poder modificar es el contenido de la variable, en este caso, la que está definida en la línea 37. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que no vamos a poder cambiar es la referencia al array, al contenido de la variable. Después las posiciones no va a haber ningún problema. Eso coincide con cuando una variable guarda un objeto, pasa exactamente lo mismo si la declaramos como final. Ahí mostramos el contenido del nuevo arreglo declarado, no va a haber ningún problema. Le cambiamos el valor a la posición 6 y no hay ningún problema. Está perfecto. Ahora bien, si a ese arreglo le queremos asignar un nuevo arreglo, una nueva referencia a otro arreglo, ahí es donde nos va a tirar un error y nos va a decir que no se puede modificar el contenido de esa nueva variable que funciona como arreglo porque es final. Ahí lo vemos en pantalla, que ahí nos va a tirar un error y nos va a decir que eso no es posible. Bien, con esto terminamos todo lo que es declaración de arreglos, inicialización de arreglos, arreglos de tipo dato primitivo, arreglos de tipo dato de clase. Vamos a ver ahora algo que ya vimos en el módulo de for,
el famoso for mejorado para recorrer un arreglo, cosa que podemos hacer con ciertas limitaciones. Empezamos recorriendo un arreglo con un for común y corriente. Ahí lo vemos en pantalla. Ya lo hemos visto esto en casos anteriores, donde ponemos el contenido de cada posición y después ponemos su posición es y el valor de i que nos va dando cada posición del arreglo, ¿no? Que empieza en 0 y termina en 9. Hasta ahí estamos todo bien. Entonces, ¿qué nos permite hacer el for común? Nos permite acceder a los contenidos del array y además podemos jugar con el índice, podríamos modificar el contenido, en el caso de ser necesario, de cada posición del arreglo. Podríamos hacer lo que quisiéramos, podemos jugar y ir modificando lo que nosotros creamos necesario. Bueno, ya hemos visto esto en el módulo del for. El for mejorado no nos permite esto. Es bastante limitado, pero en ciertas circunstancias donde solamente necesitamos recorrer y mostrar y ver los valores de un arreglo, podemos usar el for mejorado, como estamos viendo en pantalla, pero no vamos a poder acceder, no vamos a poder modificar, no vamos a poder saber el índice, salvo que agreguemos una variable contadora externa, ¿no? Por supuesto que así podríamos, pero bueno, no es lo que queremos explicar acá. Lo que queremos explicar es que no vamos a poder acceder a un índice. Ahora, ¿qué sucede cuando trabajamos con arreglos y queremos pasar los arreglos o contenido del arreglo por parámetro? Esto ya lo hemos visto también en el módulo de métodos. Es lo mismo que si pasamos un valor de tipo dato primitivo cuando pasamos el contenido de una posición de un arreglo, y cuando queremos pasar un arreglo estamos pasando un objeto. Ya lo hemos visto en el módulo de métodos, pero bueno, vamos a verlo bien gráficamente o prácticamente en la práctica cuando utilizamos arrays. Ahí tenemos un array declarado, le estamos pasando a un método el nombre del array, ¿bien? Le estamos pasando una referencia. El contenido de esa variable es una referencia, es una dirección de memoria. Entonces, el arreglo que recibe esa dirección de memoria, que es ARR en la línea 113, su contenido, ¿qué va a ser? El contenido de la variable, ¿bien? Va a ser la misma dirección de memoria que la variable array10, por lo cual van a apuntar ¿a qué? Al mismo arreglo. Entonces, si nosotros modificamos el contenido de alguna posición del arreglo ARR que está dentro del método, en la línea 115 sería, y luego mostramos en la línea 109, ¿qué es lo que va a pasar? Y se va a mostrar el valor cambiado, porque es el mismo arreglo, tanto el de ARR como el de array10. Tienen la misma dirección de memoria dentro de esa variable, la misma referencia. Entonces, al modificar dentro del método, se termina modificando luego una vez que se termina la llamada y sigue la rutina, las instrucciones del método main. Es exactamente lo mismo que si pasaríamos un arreglo. Un objeto, porque de hecho un arreglo es un objeto. Si pasamos el contenido de una posición de memoria, estamos pasando un valor, que puede ser un dato primitivo, puede ser también un objeto, si fuese de un objeto factura, por ejemplo. Entonces ahí sería distinto a lo que vamos a ver ahora, que es si pasamos un dato primitivo. Si pasamos un dato primitivo, estamos pasando un valor. Entonces ahí no hay relación. El método que recibe va a recibir un valor entero. De hecho, el argumento va a ser de tipo dato int, en este caso. Y ahí vemos en pantalla que en realidad no hay ninguna modificación, no pasa absolutamente nada. Es un valor numérico que se asigna una nueva variable, que es un parámetro, y no hay ninguna relación luego al momento de volver al método main, una vez llamado al método declarado, al cual le pasamos el contenido de una posición del arreglo. Bien, vamos a empezar con arreglos multidimensionales. En realidad vamos a ver los bidimensionales, de 2 dimensiones. ¿Qué dice el apunte? Java no soporta los arreglos multidimensionales directamente, pero permite al programador especificar arreglos unidimensionales cuyos elementos sean también arreglos unidimensionales, con lo cual se obtiene el mismo efecto. Y ahí vemos la primera forma de declararlos con los inicializadores. ¿Y qué características tienen estos arreglos bidimensionales en Java? Que cada fila va a poder tener distintas columnas. Ven que ahí lo que estamos representando es que este arreglo bidimensional va a tener 2 filas. En la primera fila va a haber 2 valores, 1 y 2, 2 columnas, y en la segunda fila va a haber 3 columnas. Y esto complica al momento de tener que recorrerlos, porque en un array, por ejemplo en C, nosotros tenemos que los arreglos bidimensionales se declaran con
filas y columnas. Acá el tema es que las columnas pueden variar, pero pueden variar en el sentido de que el máximo de elementos ya está definido. En la fila 0 es 2 y en la fila 1 es 3. Entonces, ¿cómo hacemos para recorrer estos arreglos bidimensionales? Y acá sí juega un papel importante la propiedad length, cosa que en los arreglos unidimensionales no tanto. Acá sí cumple una función más importante. Vamos a ver. Vamos a hacer una primera pruebita de qué significa esto de que cada fila del arreglo unidimensional va a tener otro arreglo unidimensional. Fíjense lo que estamos haciendo ahí. Recorriendo con un for las filas del arreglo unidimensional, array BD. Y array BD, al recorrer la fila, recorremos con la letra I. ¿Y qué nos muestra? Direcciones de memorias. ¿Qué van a ser? Las direcciones de memoria que apuntan a los arreglos unidimensionales de cada fila. Porque ahí estamos mostrando el elemento de cada fila, que es un arreglo unidimensional. Nos estaría faltando mostrar también el índice de la columna para poder mostrar un valor determinado. Y ahí sí nos mostraría los valores de cada columna de cada fila. Pero fíjense eso. Eso es importante que lo vean. Ahora, ¿cómo recorremos las columnas? Porque tenemos que en la primera fila hay 3 valores y en la segunda fila o en la fila 0 hay 3 valores y en la fila 1 hay 4 valores. No es el típico for, en donde en el segundo for le ponemos un valor numérico también que recorra hasta 4. Porque si le ponemos que recorra hasta 4, después lo vamos a ver, nos va a fallar, nos va a decir, no, mirá, en la fila 0 me excedí del límite. No se puede. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí usamos la propiedad length. Porque length nos va a dar el tamaño de cada array de cada fila. Y ahí sí, automáticamente vamos a poder recorrer cada arreglo unidimensional de cada fila del arreglo unidimensional array BD. Así como lo vamos a manejar en arreglos bidimensionales en el caso de utilizarlo, que no va a ser muy frecuentemente, pero bueno, estaría esta opción. Fíjense cómo ponemos array BD, corchete I, punto, length. Entonces, en cada posición I vamos a acceder a la propiedad length de cada arreglo unidimensional de cada fila de array BD. Es medio un trabalengua, pero así funcionaría. Y así vamos a poder mostrar cada columna de cada fila de array BD. Ahí, bueno, ahí estamos repitiendo las filas, están faltando igual los corchetes de las columnas, que sería J. Y estamos haciendo lo mismo en 2 filas distintas, ¿no? En la 26 y la 27, por lo cual vamos a repetir. Ahora lo vamos a sacar para que se vea mejor. Pero bueno, ese es el resultado. Ven que nos muestra 1, 1, 2, 2. Bueno, eso porque estamos repitiendo la fila. Solamente eso. Ahora vamos a comentar en la línea 27 y vamos a quedar en la línea 26 y van a ver que ahí queda. Entonces, esa sería la forma de cómo recorrer un arreglo bidimensional, ya que en cada fila podemos tener distintas columnas, porque son arreglos unidimensionales independientes en cada fila del arreglo unidimensional array BD. ¿Qué podríamos decir? Bueno, pongamos el máximo del tamaño de las columnas de cada fila, 4. Pero ¿qué va a pasar? Nos va a decir, no, mirá, en la fila 0 me estás pidiendo que acceda a una posición que excede al máximo de la fila 0, que es 3. Entonces nos va a tirar error. No podemos hacer el típico for que haríamos en C, por ejemplo. Tenemos que sí o sí utilizar la propiedad length en ese caso. No nos quedaría otra. Es importante analizar esta situación. Bien, a continuación tenemos 2 formas de cómo declarar arreglos bidimensionales. No lo vamos a mostrar en forma práctica. Vamos a dejarlo en el apunte. En definitiva, podríamos usar el new. Acuérdense que el new, eso sí, por ahí es importante. La palabra new crea arreglos en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación, a diferencia de lo anterior. La tercera forma de declararlo, bueno, ahí ven que podemos declarar un arreglo que va a ser un arreglo bidimensional y le agregamos luego los arreglos unidimensionales en cada fila. Eso sería exactamente lo mismo que todo lo anterior. Esas son las formas de cómo podríamos declarar arreglos bidimensionales. Esta segunda y tercera forma no lo vamos a hacer, repetimos, pero queríamos dejarlo en el apunte para que luego lo puedan tener. Por supuesto que la forma de asignar valores a un arreglo unidimensional necesitaríamos, como hicimos en la primera forma de declararlo, para mostrar esos elementos. Usamos IJ, fila y columna, para
tras los elementos necesitaríamos también TJ para poder asignar valores a cada posición del arreglo unidimensional de cada posición del otro arreglo unidimensional que era array-BD. Así que bueno, eso tampoco lo vamos a ver en forma práctica, pero bueno, para asignar valor a un arreglo bidimensional tenemos que usar fila y columna, o sea, dos índices. Bien, vamos a terminar con esto de arreglo bidimensional. Y por último vamos a ver ahora cómo podemos manipular los corchetes a la hora de declarar un arreglo en Java y cómo la documentación de Oracle nos explica muy brevemente el porqué. Entonces mostramos la documentación de Oracle con respecto a arrays, en el ítem de declaración de arrays, y vemos cómo se puede manipular los corchetes en el momento de la declaración, en donde se pueden poner después del tipo de dato o se pueden poner después del nombre de la variable. O se pueden poner en los dos lados. Y si lo ponemos en los dos lados, estamos haciendo una acumulación de corchetes y se transforma en arreglos bidimensionales. Eso lo vemos ahí en el cuadradito amarillo que está arriba de todos. Eso es importante para que lo sepan, cómo se pueden manipular los corchetes al momento de declarar un arreglo. Que pueden terminar siendo arreglos bidimensionales o se puede poner después del tipo de dato o después del nombre de la variable. Ahí explica que esto se da porque quisieron hacer una analogía con lenguaje como C++ y demás. Tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, sí queríamos que vean estas situaciones. En la punta vamos a dejar dos ejemplitos para que vean de cómo podemos manipular los corchetes al momento de declarar un arreglo en Java. Ahí ven, ahí lo que estamos marcando, esto que le decíamos de C++. Ahí abajo del último cuadrado amarillo, ven que dice we do not recommend it, o sea, como que no recomiendan esta doble declaración de corchetes, pero bueno, es posible. Simplemente Oracle no lo recomienda, está bien, como para que no haya confusión. Ahí dejamos dos ejemplitos en el apunte relacionado a la ubicación de los corchetes en la declaración de los arreglos. Con esto terminamos el módulo de arrays, esperamos que le haya servido. Es una buena introducción a lo que se nos viene, que es todo lo relacionado a colecciones.